Y bienvenidos a una nueva sesión del curso de microbiología. En la sesión de hoy vamos a ver algunos de los elementos que es conveniente que se aborden en la parte inicial del curso. ¿Sí? Particularmente me voy a enfocar a analizar los componentes más conspicuos, más relevantes de las células procariotas. ¿De acuerdo? En general, ocasionalmente sí, se aborda el tema de la estructura de la célula procariótica en un criterio comparativo asociándolo a las características de la célula eucariótica. Sin embargo, creo conveniente sí, tratar de forma pormenorizada y aparte la biología celular de las células procarióticas. ¿De acuerdo? Bien. En esta primera diapositiva, lo que me parece conveniente indicar es que efectivamente, aunque desde un punto de vista superficial, ¿sí? El examen de una visualización muy a priori, ¿sí? muy superficial o somera de las células procarióticas generan pocas diferencias. Sí es cierto que a pesar de ello hay ciertas características microscópicas que es preciso contemplar para generar grandes categorías de microorganismos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso nos podemos centrar en elementos como la forma, el tamaño y la reorganización. En esta diapositiva simplemente muestro una pincelada de cuál es aquella diversidad morfológica que podemos encontrar referente a estos tres elementos de forma, tamaño y reorganización, ¿de acuerdo? En este caso, pues tenemos arriba a la izquierda una visualización de Staphylococcus aureus que, como pueden ver, pues son bacterias, en este caso, son bacterias gram positivas, pero que son de forma esférica y tiene una organización como en clúster, como en conjuntos, ¿de acuerdo? Que comparativamente, por ejemplo, con el Enterococcus fecalis, son cadenas también esféricas, pero en este caso son como lineales, ¿de acuerdo? Como lineales, son cadenas de cocos lineales. En este caso tenemos una forma bacilar, el Bacillus megatherium, o pues claramente bacilar, ¿no? Claramente bacilar, o el Rhodosporidium rubrum, que es un tipo de bacteria, ¿sí? De forma de espiroqueta, ¿de acuerdo? Con esta clásica forma ondulada. Por el contrario, podemos también visualizar Vibrio cholerae. Bien. Simplemente no es para que ustedes retengan la morfología de estas bacterias, pero sí para que entiendan que en el inicio de la microbiología el elemento morfológico sí es interesante a efectos de categorizar, ¿de acuerdo?, el tipo de microorganismos que estamos visualizando en grandes grupos. Luego, una vez que ya tenemos este tipo de categorización, ya podemos referirnos a las particularidades que encontramos en elementos tanto bioquímicos como moleculares a efectos de poder identificar aquellas especies que son objeto de estudio. ¿De acuerdo? Bueno, esto con respecto a la primera diapositiva. Bien. Fíjense, en la siguiente diapositiva creo conveniente mostrarles esta imagen que nos da un criterio comparativo desde el punto de vista del tamaño en cuanto a la diversidad que encontramos en el mundo procariótico, ¿de acuerdo? En este caso simplemente les muestro un tamaño comparativo de una bacteria gram negativa, yo diría la más famosa de todas, Escherichia coli, ¿sí? En este caso vemos la figura y fíjense cuando las comparamos con otros procarióticos, en este caso Rickettsia, fíjense el tamaño comparativo entre Escherichia y Rickettsia. Podemos irnos a una escala más pequeña, por ejemplo, fíjense el poxvirus, ¿sí? Que son los virus de la viruela, ¿sí? O el influenzavirus, fíjense el tamaño comparativo, ¿de acuerdo? Tenemos también el fago T2 de Escherichia coli, ¿sí? Que es pues, esta figurita de aquí, que ya, si se dan cuenta, es muchísimo más pequeño comparado con el volumen que ocupa la célula. Y, por ejemplo, en el caso extremo tenemos el virus de la poliomielitis, un poliovirus, ¿de acuerdo? Que es prácticamente un punto, ¿sí? Bueno, simplemente lo que les quiero decir es que, efectivamente, cuando nos aproximamos al análisis del mundo microbiológico a través de la lente del microscopio, ¿de acuerdo?, sí tenemos ciertos elementos que nos permiten categorizar
los distintos grupos de microorganismos, ¿sí? Y aunque efectivamente las técnicas microbiológicas modernas nos posibilitan la distinción mucho más pormenorizada y efectiva, basándonos en criterios bioquímicos y sobre todo moleculares, ¿de acuerdo? Es conveniente desde mi punto de vista que sí contemplen que este tipo de técnicas se han utilizado y hoy en día todavía se utilizan para poder discriminar entre un tipo de microorganismos y otro, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente era una nota un poquito más, más recordatoria, ¿sí? más histórica que otra cosa. Fíjense, en la siguiente diapositiva les muestro una tabla donde se reúnen pues, los elementos que vamos a pasar a analizar luego de forma pormenorizada a lo largo de la presentación. Simplemente les hago un resumen y luego vamos a ir pues, analizando y profundizando cada uno de ellos. Bueno, lógicamente, el primer elemento que debemos considerar es la membrana plasmática, que como pueden imaginar es una barrera selectiva que lógicamente regula el transporte, está implicado en la regulación homeostática por lo tanto y recubre todo el volumen celular. Más adelante me dedicaré a ella, ¿sí? de una forma más detenida, ¿de acuerdo? Bueno. Otro elemento interesante, fíjense, son la presencia de vacuolas, ¿sí? Y particularmente vacuolas que retienen gas. ¿Por qué es de especial relevancia? Porque, como ustedes imaginan, las bacterias deben estar en un medio acuoso o semiacuoso, es decir, aquellas bacterias que están o que son terrestres viven por lo general en lugares donde hay actividad libre de agua, en biopelículas, en superficies donde están adheridas pero que hay humedad, ¿de acuerdo? Y hay otras bacterias que viven en medios acuosos, ¿sí? Cuando las bacterias pasan en medios terrestres a lugares donde están deshidratados, ¿sí? Desarrollan formas de resistencia, pero mientras tienen vida libre requieren la presencia de agua, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué es importante esto del agua? Porque la presencia de gas en las vacuolas permite a las bacterias estar a una altura adecuada en la columna de agua donde están embebidas, ¿sí? Por consiguiente es muy relevante este tipo de órganos. Lógicamente, la altura de la columna en la que está una bacteria en un entorno acuoso, pues puede determinar los niveles de oxígeno, los niveles de luminosidad, ¿sí? Cualquier, una serie de parámetros ecológicos que va a posibilitar optimizar su eficiencia en los procesos de adecuación a ese medio, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vemos la membrana plasmática, las vacuolas de gas, ¿sí? También la presencia de ribosomas. Bien, simplemente recordarles que los ribosomas es aquella complejo macroproteico ribonucleoproteico, ¿de acuerdo? Encargado de la síntesis de proteínas, pero hay algunas diferencias sustanciales entre ribosomas procarióticos y ribosomas eucarióticos que me detendré en ello un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Bien, pasaremos a hablar de los cuerpos de inclusión. Bueno, a la luz del microscopio electrónico simplemente se ven como acúmulos con mayor densidad, por lo tanto, con una tonalidad, a la luz del microscopio electrónico, más oscura respecto de otras zonas del citoplasma. ¿Qué podemos decir de los cuerpos de inclusión? Simplemente indicar que son aglomeraciones de compuestos que son aprovechados por la célula. Pueden ser compuestos carbonados, pueden ser compuestos ricos en fósforo o ricos en azufre, ¿de acuerdo? Es distintas sustancias, los cuerpos de inclusión, ¿sí? Bien. ¿De qué otro elemento podemos hablar? Del nucleoide. Bueno, nucleoide simplemente es el término para referirse al material genético bacteriano, ¿de acuerdo? Eventualmente o normalmente hay uno, pero ya veremos más adelante que hay bacterias en las que se ha detectado más de un nucleoide, ¿sí? Incluso bacterias que tienen más de una copia del mismo nucleoide, ¿sí? Entonces son elementos que es conveniente que ya estemos un poco más actualizados, ¿sí? Bien, tenemos también que contemplar el espacio periplásmico, ¿sí? El espacio periplásmico, que es el espacio contenido entre la pared celular y la membrana plasmática, y en este caso, bueno, hemos de decir que contiene con mucha frecuencia enzimas con carácter lítico, ¿sí? Enzimas con carácter lítico y
proteínas que tienen que ver con la regulación del transporte, tanto la toma como el de flujo, ¿de acuerdo? Bien. Otro elemento muy relevante es la pared celular, ¿de acuerdo? La pared celular es una estructura que, desde el punto de vista morfológico, pues de la misma manera que la membrana plasmática, rodea todo el volumen celular, ¿sí? Con la diferencia de que es una estructura rígida. Es una estructura rígida y la permeabilidad selectiva no es exactamente igual que la membrana plasmática, ¿de acuerdo? Lógicamente hay una serie de estructuras y proteínas asociadas a la pared celular que regulan el transporte, pero hay grandes distinciones entre la pared y la membrana, ¿sí? Desde una perspectiva más, digamos, física, es la estructura rígida que protege, ¿sí?, el volumen interno celular, ¿de acuerdo? Una estructura rígida que protege de las variaciones que eventualmente pueden suceder en el medio donde están presentes estas bacterias, ¿de acuerdo? Bien. ¿De qué más podemos hablar? De las cápsulas y las distintas capas que rodean a la célula, ¿de acuerdo? Bien, en este caso la cápsula la pueden ver, ¿sí?, en esta estructura que está pues coloreada de una tonalidad rosácea y que está distribuida periféricamente en la parte más externa de la célula, ¿de acuerdo? Tendríamos la membrana plasmática, posteriormente, en este caso, que es una gran positiva, tendríamos la pared y en la parte más externa tendríamos las cápsulas, ¿de acuerdo? Bien. Este tipo de estructura lo que posibilita es la adhesión a distintos tipos de superficies, ¿de acuerdo? Las células, como veremos más adelante, deben tener la capacidad de adherirse a un sustrato con un efecto adaptativo inmediato, ¿sí? Que es estar en las condiciones ecosistémicas más estables posibles a efectos de gastar la menor cantidad de energía en adecuación. De ahí que se deban de adherir a las superficies, ¿de acuerdo? Bien. Y finalmente tenemos las fimbrias y los pilis y los flagelos, ¿de acuerdo? Tanto fimbria, pili y flagelo están asociados también con la adhesión, pero sobre todo con el movimiento, ¿de acuerdo? Con el movimiento, es decir, hay una serie de mecanismos que le permiten a la bacteria identificar cuál es la dirección o la trayectoria que tienen que tomar a efectos de captar un recurso, ¿sí? Les insisto que las bacterias deben estar embebidas en una solución acuosa y bajo estas condiciones, entonces, tanto fimbrias como flagelos les posibilitan desplazarse en este tipo de medios y, por consiguiente, alcanzar los recursos presentes en ese sistema, ¿de acuerdo? Bien. Y, finalmente, pues tenemos las endosporas, ¿de acuerdo? Bien. No todas las bacterias producen endosporas, pero sí muchas bacterias producen endosporas. El género más característico que produce endosporas es el género Bacillus, ¿sí? Simplemente recordarles que las endosporas son formas de resistencia que producen las bacterias cuando se enfrentan a unas condiciones ecosistémicas donde la supervivencia en forma de célula libre es complicada, ¿sí? Entonces se produce la endospora y bajo esta forma de resistencia se produce la distribución en el espacio y por consiguiente en el tiempo para alcanzar nuevos hábitats, ¿sí? Luego habría mucho que discutir de cuáles son las condiciones que facilitan o propician o inducen la síntesis de las endosporas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a ir desgranando con un poquito más de detalle todos los elementos que acabamos de describir en la tabla inicial. Y el primero al que me voy a referir es la membrana plasmática, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente recordarles pues, que efectivamente la membrana plasmática está constituida fundamentalmente, el elemento estructural más abundante son los lípidos, ¿de acuerdo? Los lípidos, que son moléculas con un comportamiento anfipático, ¿sí? Simplemente les recuerdo. En este caso tienen una cabeza polar que está expuesta, ¿sí?, a ambos lados de la bicapa lipídica, ¿sí? Está representada por estas bolitas de color rojo, son los grupos
digamos, carboxilo, y luego tenemos cadenas hidrocarbonadas que son hidrofóbicas y que se están orientando una con respecto a la otra al interior de la membrana, constituyendo un entorno no hidratado, un entorno lipofílico y también llamado hidrofóbico, ¿de acuerdo? A estas moléculas con este comportamiento se les denomina anfipático, y esta organización posibilita el establecimiento de las bicapas lipídicas, ¿de acuerdo? Las bicapas lipídicas. Bien, entonces, una vez entendido la organización de la membrana, es interesante referirse a otro de los grandes elementos presentes en las membranas. En este caso son las proteínas, ¿sí? Tenemos proteínas que pueden bien estar hacia el lado extracelular, hacia el lado intracelular, o también tenemos proteínas integrales de membrana, ¿de acuerdo? Simplemente es una categorización que se establece para poder distinguir la posición de este residuo proteico con respecto a la bicapa lipídica. Si tenemos hacia el lado extracelular, pues tenemos que hay una parte pequeñita de la proteína embebida en la membrana, pero la mayor parte está orientada hacia el exterior, ¿sí? Tendremos las proteínas integrales, donde la mayor parte de la proteína, ¿sí?, está anclada a la bicapa lipídica. Luego tenemos el lado citoplasmático, que tiene una orientación lógicamente más hacia el interior celular. ¿Qué podemos hablar sobre las proteínas, digamos, periféricas, tanto las extracelulares como las citoplasmáticas? Pues simplemente desde el punto de vista de la técnica que se utiliza para poder aislarla, dice que están, digamos, pobremente conectadas a la membrana, y entonces pueden fácilmente poder extraerse, ¿de acuerdo? Mientras que las proteínas, cuando son integrales, entonces es bastante más complicado eliminar o extraer estas proteínas del entorno de la membrana, ¿de acuerdo? Bien. El tipo de proteínas que encontramos en las membranas pueden tener múltiples funciones. No solo están asociadas al transporte, que es lo que quizá instintivamente o de forma priorística podemos establecer una relación más directa, ¿de acuerdo? Si están en la membrana, ¿están asociadas al transporte? Sí, muchas proteínas están asociadas al transporte. Ahora bien, las células bacterianas son organismos de vida libre, ¿sí? Por lo tanto, también tienen una gran población de proteínas encargadas de la detección ambiental. A este tipo de proteínas, de forma genérica, se les categoriza con el nombre de receptores, ¿de acuerdo? Simplemente son proteínas que están encargadas de identificar determinadas variables del medio ambiente, del entorno ecosistémico donde está esa célula, y una vez que lo detecta, entonces esta señal se transmite al interior celular, ¿sí? Se transmite este código, esta cadena de información, podemos entenderlo como una vía de información aferente. La célula, una vez identificada la condición ambiental, identifica aquella región del DNA que es la más propicia para dar una respuesta con efecto adaptativo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la vía aferente, mediada por receptores en la membrana, se transita al interior de la célula y posteriormente se emite una respuesta, ¿de acuerdo? Simplemente es un ejemplo que les doy para que entiendan que hay una gran diversidad de proteínas asociadas a la membrana, ¿de acuerdo? Receptores puede estar más hacia la parte extracelular, pero luego tenemos hacia la parte intracelular proteínas que tienen que ver, por ejemplo, con la transmisión de esa información, ¿sí? Y no son tanto proteínas que tienen que ver con la recepción, pero sí con la transmisión. Entonces, simplemente les doy una serie de ejemplos para que no tengan, digamos, el gesto automático de intentar relacionar la membrana con el transporte. La membrana es, vamos a decirlo así, es el órgano sensitivo por excelencia de las células, ¿de acuerdo? Si podemos asimilar los sentidos que nosotros tenemos como organismos macroscópicos, ¿sí?, para detectar la luz, el sonido, el olor, bueno, pues entonces para nosotros estos serían los sentidos. Los sentidos en el caso de las células procarióticas estarían instalados en la membrana plasmática, ¿de acuerdo? Bien, entonces voy a continuar con
el siguiente de los elementos, ¿sí? Creo que además de membrana plasmática es muy posible que hayan visto funciones, estructura de función en biología celular, por lo tanto creo que esto sería complementario. Bien. A continuación me voy a referir a otros sistemas de membrana que están presentes en células procarióticas. Es decir, si bien no tenemos una presencia arquetípica de suborgánulos celulares como podemos visualizar en células eucarióticas de tipo mitocondria, de tipo cloroplasto, de tipo aparato de Golgi o retículo endoplasmático, sí tenemos algún tipo de estructura membranosa que encontramos en el interior de las células procarióticas. Particularmente me voy a referir a los mesosomas, ¿de acuerdo? A los mesosomas. Aquí tienen una fotografía de un mesosoma. A la luz del microscopio electrónico se ve como una estructura quizá un poquito más densa, un poquito más oscura, y con cierta frecuencia están bien asociadas a la pared celular o bien asociadas al nucleoide, ¿de acuerdo? Tiene como contenido una serie de proteínas y vamos a decir simplemente con carácter general que están asociados tanto a la pared celular, a procesos de división, como a elementos o procesos asociados a la replicación del DNA, porque también se las ha visto muchas veces asociadas al nucleoide bacteriano, ¿sí? Bueno, simplemente referente a los mesosomas. Bien. Fíjense, en la siguiente diapositiva me voy a referir a una serie de elementos membranosos que no son mesosomas, pero que también encontramos en el interior de las células bacterianas, ¿sí? Bueno, aquí simplemente en el texto lo que les pongo es que eventualmente encontramos invaginaciones, es decir, prolongaciones hacia el lado citoplasmático de la membrana, ¿sí? Invaginaciones, aquí lo van a ver como plasmembrane infoldings, ¿sí? Simplemente una invaginación, una prolongación hacia el interior celular a partir de la membrana plasmática, ¿sí? Bien. Este tipo de invaginaciones se ha visto de forma más abundante en bacterias del grupo de las cianobacterias, es decir, aquellas bacterias con actividad fotosintética, ¿de acuerdo? Con actividad fotosintética u otro tipo de bacterias con altas tasas de respiración. También, por ejemplo, se las ha asociado a bacterias con actividad nitrificante, ¿de acuerdo? Con actividad nitrificante, que es un proceso que veremos cuando abordemos el tema de la nutrición bacteriana, ¿sí? Bien, simplemente para que entiendan cómo se puede visualizar este tipo de estructura a la luz del microscopio electrónico de transmisión. Bien. Voy a continuar. Bueno, es la siguiente diapositiva, es muy genérica, simplemente se refiere a la matriz citoplasmática, que fundamentalmente es una solución acuosa donde están embebidos, disueltos, pues toda una serie de elementos pues, que están relacionados con toda la multiplicidad de mecanismos de la célula procariótica, ¿sí? Algo que podemos decir del citoplasma, no con carácter tanto más descriptivo, sino con carácter funcional, es que es muy relevante el volumen citoplasmático. ¿Por qué es muy relevante? Porque el volumen de las células bacterianas debe estar optimizado a efectos de que se puedan controlar las concentraciones molares y la difusión de sustancias al interior celular, ¿de acuerdo? Los coeficientes de difusión de distintas sustancias son específicos de cada sustancia, pero para que la célula pueda tener una regulación homeostática, es decir, un mantenimiento dentro de unos valores razonablemente constantes de todos los parámetros que definen la fisiología celular, es preciso que el volumen esté regulado, ¿de acuerdo? Entonces, el citoplasma tiene un volumen que se ha alcanzado y se ha mantenido a través de la historia evolutiva y ha logrado un proceso de optimización, ¿de acuerdo? Esto es un concepto que no es solo exclusivo o no se puede hablar solo en referencia a las bacterias. También podemos distinguir este tipo de razonamiento para cualquier célula, porque es uno de los principios que permite entender la teoría celular, ¿de acuerdo? Bien. Esto con respecto a la matriz citoplasmática, ¿sí? Bien. A continuación
pues les muestro aquí simplemente los cuerpos de inclusión, ¿de acuerdo? Los cuerpos de inclusión, les insisto, son estructuras que a la luz del microscopio electrónico de transmisión se ven como puntos negros, ¿sí? Y básicamente son elementos que la célula constituye como puntos de almacenaje, pero que tienen una naturaleza diversa, ¿sí? Puede ser sustancias carbonadas, sustancias inorgánicas, ¿sí? Que luego a partir de ellas se puede obtener energía o se puede, pues yo que sé, por ejemplo, modificar la relación molar al interior de la célula, ¿de acuerdo? Bien. Por ejemplo, aquí les pongo que hay cuerpos de inclusión de polifosfato, ¿no? O de compuestos carbonados, ¿sí? Simplemente decirles que a la luz del microscopio electrónico se ven así y que tienen una naturaleza bioquímica diversa. Otro elemento que es interesante decir de los cuerpos de inclusión, que no son constantes desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo a lo largo del ciclo celular bacteriano, en función de cuáles son las condiciones ecosistémicas y cuál es el punto del ciclo celular donde están esas bacterias, pueden ser más o menos abundantes, ¿de acuerdo? Lógicamente, porque puede haber mayor demanda de ese tipo de compuestos o menor demanda de ese tipo de compuestos. Y de la misma manera, el entorno ecosistémico, es decir, la abundancia relativa de un tipo de recurso con respecto a otro, puede determinar que haya más o menos cuerpos de inclusión en el interior de una bacteria, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, el siguiente punto, antes les comentaba los ribosomas, que son complejos ribonucleoproteicos, cuya función en la fisiología celular tiene como objetivo la constitución de proteínas, es decir, de herramientas con actividad ejecutiva, ¿de acuerdo? Bien. Desde el punto de vista molecular, no me voy a extender más en ello porque ya profundicé en el curso de biología molecular. ¿Qué hay que decir de los ribosomas procarióticos? Que a pesar desde que el punto de vista funcional sí son muy similares a los eucarióticos, sí son un poco más pequeños, ¿de acuerdo? Son un poco más pequeños. Y pues también es cierto que hay diferencias morfológicas. Uno de los grandes diferencias, ¿sí?, es, por ejemplo, la susceptibilidad a la unión de moléculas con actividad antibiótica, ¿sí? Hay un tipo de antibióticos, se llaman macrólidos, ¿de acuerdo? Los macrólidos se unen a los ribosomas e interfieren con el proceso de traducción. Este tipo de efecto no lo tenemos en ribosomas eucarióticos, ¿de acuerdo? Esta es la razón por la cual podemos ingerir antibióticos. Eso afecta, en este caso los macrólidos, a la fisiología celular bacteriana, pero no afecta a la fisiología celular eucariótica, la de nuestras células, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista morfológico son más pequeños y también tiene una estructura en determinados puntos diferente, que posibilita la unión a antibióticos de tipo macrólido, ¿sí? Bueno, simplemente la diferencia sustancial de un tipo de ribosoma con respecto a otro. Bien, voy a continuar con el nucleoide, ¿sí? Bueno, el nucleoide es el término para referirse al material nucleico presente en las células. Normalmente hay uno, ¿sí? Se ha tratado siempre en las células bacterianas como organismos haploides. Sin embargo, recientes investigaciones, ¿sí?, han descubierto que podemos hablar de ploidía, por ejemplo, en grupos de Proteobacteria. En este caso tenemos, pues, por ejemplo, Vibrio cholerae, que tiene más de un nucleoide, y encontramos organismos monoploides, oligoploides o poliploides, ¿sí? Ya es necesario que, digamos, renovemos esa visión de que las bacterias solo tienen un nucleoide, es decir, el mundo bacteriano es más complejo de lo que a priori entendemos, ¿sí? Entonces, simplemente decirles que es DNA doble hebra y que está es circular y está covalentemente cerrado, ¿sí? No tenemos extremos lineales. Lógicamente siempre hay particularidades y encontraremos distintos tipos y fragmentos de ácidos nucleicos dentro de las bacterias, porque no podemos hablar en términos absolutos, ¿de acuerdo? Bueno, me voy a quedar aquí y en el siguiente vídeo me extenderé en algunos detalles sobre los siguientes elementos que vimos inicialmente en la tabla.